Diariamente. Muchas gracias, Niels Olsen, ministro de Turismo del Ecuador, desde el 24 de mayo 2021. Desde el año pasado. Sí, señor. Propietario de la hacienda La Danesa, estudios posee de marketing y administración de empresas en los Estados Unidos, magíster en turismo sostenible, título otorgado por la Universidad Monash de Australia, y uno de sus fuertes es el turismo rural. Señor ministro, sea usted bienvenido. Buenos días, Edison. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes hoy en Radio Huancavilca y un saludo a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Listos. La primera inquietud que la dejó ya rebotando mi compañero Jorge Escobar. En buena hora esta decisión de parte del gobierno que se mantenga, ¿no? La reducción del IVA al 8% para este feriado que se avecina, el de Semana Santa. Muy positivo. Así. Claro, Edison, son súper buenas noticias. Por segunda ocasión se disminuye el IVA del 12 al 8%. La primera vez fue en Carnaval, y si comparamos las cifras de Carnaval de este año versus Carnaval del 2020, que fue justamente antes de arrancar la pandemia, ya alcanzamos en algunos aspectos y hasta mejoramos algunas cifras, como por ejemplo el gasto turístico en Carnaval de 2020 fue 77.4 millones, mientras que en Carnaval del 2022 fue 77.53 millones de dólares. Además, con la tarifa promedio incrementó por 8 puntos y el número de viajes también incrementó, que fueron alrededor de 1.007 viajes que todos los ecuatorianos, un millón de viajes que los ecuatorianos hicieron durante Semana Santa. Si calculamos que 2-3 personas se movilizaban, son más de 2 millones de personas movilizándose por el país. Entonces, definitivamente la reducción del IVA del 12 al 8% como un alivio para los bolsillos de los ecuatorianos funcionó y ahora lo replicamos en Semana Santa, desde el viernes hasta el domingo en todos los servicios turísticos, es decir, en restaurantes, bares, hoteles, etcétera. Además, esto se complementa en el feriado con la liberación de los aforos. Tenemos aforos 100% en todos los establecimientos y esto es un gran apoyo, un gran espaldarazo del presidente, del gobierno del encuentro hacia el sector del turismo. A propósito, me dio tanto gusto ver esta noticia que el Barceló, el Hotel Hilton Colón de Salinas, con una aportación de 1,5 millones, va nuevamente a abrir, casi después de 3 años, creo, de haber estado suspendido, cerrado. Eso también para el turismo de Santa Elena es muy bueno. Definitivamente, es bueno no solo para Santa Elena, sino para todo el país. Ver que nuevos hoteles se están inaugurando, ver que hoteles están reaperturando, como es el caso del Hotel Colón Salinas, que es un hotel icónico en Santa Elena. Vuelve a emplear a las personas, a más personas, tiene más de 75 colaboradores trabajando en este momento, con una inversión de más de $1 millón, y son buenas señales que los empresarios, los ecuatorianos están confiando en el futuro del país y están volviendo a abrir sus puertas para poder atender a los turistas nacionales e internacionales. Hace un par de semanas también estuvimos en Cuenca inaugurando un nuevo hotel, el Hotel Itza, y la ciudad de Cuenca va a inaugurar 2 nuevos hoteles también en este año, y en Quito también, en Guayaquil también se inaugura un nuevo hotel. Así que hay que seguir empujando, hay que seguir apoyando y salir adelante. Ministro, bienvenido siempre aquí a Contrapunto. Un poco para conocer las cifras, el mapeo, ¿no? Usted ya daba cuenta de manera parcial de lo que sucedió en el 2020, lo que pasó en Carnaval, pero ya en cifras, ¿cuánto generó en ventas, por un lado, a propósito de este primer ejercicio del incentivo tributario de bajar el IVA del 12 al 8% en Carnaval? Es decir, ¿cuánto en ventas y cuánto al final, lo que en su momento también explicaba el entonces candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, cuando se bajan los impuestos porque se genera un efecto multiplicador, ¿no? Se incentiva el consumo. Entonces, ¿cuánto generó en ventas y también cuánto generó en ingresos al erario nacional este movimiento del IVA diferenciado, ministro?
Claro, Jorge, el gasto turístico, te cuento, el 2020 fue 67.4 millones de dólares que se dinamizaron en la economía local. En el 2021 fue 38 millones y en el 2022, es decir, este año, en carnaval de este año, fue 67.53 millones. Eso quiere decir que estamos por encima del gasto turístico del 2019, del 2020, del 2021. Esas son excelentes señales. Y para complementar esta noticia, Jorge, Ecuador desde el 2020 al 2021 incrementó el número de turistas internacionales en un 26%, mientras que Colombia, Perú, Chile, otros países de la región tuvieron decrecimientos desde el 17 hasta el 89%. Y esto gracias, por supuesto, al exitoso plan de vacunación del presidente Guillermo Lasso, la liberación de los aforos de manera progresiva y el gran manejo de la pandemia por parte de la ministra Jimena Garzón y, por supuesto, del presidente Guillermo Lasso. Entonces, el Ecuador está en una gran posición. Hay que mantenerse optimistas de que vamos por buen camino en términos de la recuperación de turistas a nuestro país. Ahora, hay otro detalle, ministro, porque al principio habían dudas, ¿no? La gente pensaba que solo se podía beneficiar del IVA diferenciado el turista que viajaba a playas, a Salinas, a Cuenca y demás. Pero se especificó que cada local, que cada establecimiento que esté registrado como un sitio turístico en el país podía aplicar este IVA diferenciado. Por eso, me acuerdo claramente, cuando yo me quedé en Carnaval, acá en Guayaquil, habían establecimientos, tiendas de prendas de vestir que aprovechaban este IVA diferenciado y que promocionaban sus productos sin IVA. Es decir, le decían a usted, no pagas IVA si compras en nuestra tienda. Entonces hubo mucho enganche comercial. Y esto, sin duda, amplía el movimiento per se que va a haber de nuevo en el sector turístico, porque los centros comerciales, algunos, en el caso de Guayaquil, aparecen registrados como sitios o establecimientos turísticos. Claro, vale la pena aclarar que la reducción del IVA del 2 al 8% es únicamente para establecimientos turísticos. Es decir, el establecimiento tiene que tener un registro de turismo. Nosotros tenemos un catastro de alrededor de 22,000 establecimientos en todo el país que están obligados por ley de reducir estos 4 puntos en sus precios como un alivio al bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, si hay otras tiendas comerciales que no son parte del sector turístico, o los propios establecimientos del sector turístico que por estrategia comercial deciden ellos asumir el IVA, lo pueden hacer, pero al final del día van a estar pagando el IVA al Estado, el IVA que les corresponde. Claro, pero un poco hablaba de cómo se genera un efecto multiplicador, ministro, ¿no? Acá en el caso de Guayaquil entendemos que algunos grandes centros comerciales sí aparecen categorizados como sitios turísticos y que al final pues también están provocando este incentivo en las personas que vienen desde otras partes del país o del mundo, en el caso de los feriados. Ahora, usted daba cuenta hace poco, ministro, cuando se anunciaba la apertura del aforo al 100% acá en calle Panamá con el presidente Guillermo Lasso, que más de 40 millones de dólares han sido asignados a la cartera de turismo para la promoción del Ecuador en el exterior, es decir, para fortalecer todas las acciones que buscan difundir los sitios con los que cuenta el Ecuador. Claro, eso es una excelente noticia. Para que tengas una idea, Jorge, el año pasado estábamos trabajando con un presupuesto de $50,000 para invertir en promoción. Por $50,000 realmente no podemos alcanzar el objetivo que tenemos en el Ministerio, que es bastante ambicioso, de llegar a 2 millones de turistas internacionales para el 2025. A diferencia de los gobiernos anteriores, este gobierno le apuesta y cree por el turismo del país. Tenemos un presupuesto aprobado y priorizado de $47 millones para invertir desde el 2022 hasta el 2025, de los cuales el 70% será invertido en los mercados internacionales priorizados para poder inyectar dinero fresco a nuestra economía y el 30% para fortalecer el turismo doméstico. Solo este año vamos a participar en más de 10 eventos internacionales de turismo, como por ejemplo la Feria WTM en Londres, la Feria LATA en Inglaterra. Tenemos ahora a fines de abril la feria en Oregon de turismo de aventura que se llama Adventure Elevate. Tenemos la feria para el segmento MICE, que es para traer más congresos y eventos al país. Participación en ferias de conectividad y ferias de inversiones también. Así que
A partir de mayo, junio, vamos a empezar a ver más actividades o vamos a ver al Ecuador participando en más eventos internacionales y nacionales relevantes en el turismo. El ministro de Turismo, Nils Olsen, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca, 7:22, Edison Casañas. Hemos progresado bastante los ecuatorianos en el tema de turismo, a nivel también de servicios, la calidad, la forma de atender también ha variado, ha mejorado bastante. Y ese ADN que tienen obviamente los ecuatorianos es justamente esa participación, esa cordialidad, esa bienvenida que se le da al extranjero. Pero algo que preocupa tanto a nacionales, sobre todo nacionales y extranjeros, es la parte de la seguridad, señor ministro. Ahí también hay que tener ese punto fuerte, porque la gente quiere viajar en una carretera, quiere llegar a un sitio turístico donde todo esté tranquilo, en paz, sin delincuencia. Claro, definitivamente, Edison, el sector turístico es muy sensible a factores externos como la seguridad. En ese aspecto, en los primeros meses del gobierno activamos la policía turística en los principales destinos turísticos. Tenemos más de 300 agentes que están cuidando específicamente el bienestar de los turistas nacionales e internacionales. Además, para darle mayor seguridad a los turistas, activó el plan de vacunación y se vacunó de manera prioritaria a todos los que forman parte del sector turístico. El año pasado nos convertimos en el primer destino en haber priorizado al sector turístico al momento de la vacunación: saloneros, recepcionistas, guías, transportistas de turismo, etcétera. Ahora, el presidente Guillermo Lasso la semana pasada, el día viernes, presentó en la playita del Guasmo el Plan Rescate Ecuador, donde ha presentado varias acciones puntuales para poder poner mano dura a la inseguridad que vivimos. Pero esto es un resultado de que el presidente Guillermo Lasso le ha declarado la guerra de manera frontal al narcotráfico. El gobierno no tranza, el gobierno no negocia con narcos o con corruptos. Y eso es lo que también esperamos, pero ahí necesitamos un poquito más de efectividad, sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo, decíamos, en las carreteras, donde tienen algún tipo de sistema, entre comillas, sus modos operandi. Imagínese usted, recuerda seguramente la noticia, que lanzaron un tronco en la carretera y desvalijaron a todos los pasajeros de un vehículo, que era nacional, ¿no? Pero de todas maneras, uno cuando viaja, hay estas fiestas internas en el país y aprovecha a salir, como que le da un poco de temor, de miedo de salir por una carretera, en particular en horas de la noche o la madrugada. Ahí está lo complicado, lo difícil. Debe haber algún tipo botón de pánico, algo por el estilo, pero que sea efectivo. Definitivamente, Edison, el ministro desde el Ministerio de Gobierno está trabajando duramente para combatir la delincuencia. Ahora, Edison y Jorge, hay buenas noticias con las alertas de viaje que emite Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro mercado principal emisor de turistas al Ecuador, que ya nos bajó de categoría de nivel 4 a nivel 3. Solo 4 países de la región están en nivel 3, el resto está en nivel 4. Y la semana pasada Estados Unidos anunció que Ecuador bajaría de nivel 4, que bajaba de nivel 4 a nivel 3. Son excelentes noticias para poder seguir trayendo más turistas internacionales, en este caso americanos, al país y de esa manera generar más fuentes de empleo e inyectar más dinero en nuestra economía. 7:25. El ministro de Turismo, Nils Olsen, está aquí en Contrapunto para los últimos 4 minutos que nos quedan. Ministro, ya en la planificación, ¿qué va a pasar con el tren? Porque sabemos que hay una oferta de una empresa internacional. Usted manifestó el interés de volver a activar el tren. Quizás antes lo que no se observó fue una tarifa muy elevada. Me parece que eso fue lo que incidió en que poco a poco el tren vaya muriendo hasta llegar a la actual situación. ¿Cuáles son las alternativas que usted tiene en carpeta? Si aparte de ese oferente, porque lo sabemos, incluso en algún momento también entrevistamos a la empresa interesada, que ya había presentado incluso su oferta y demás, hay otras empresas que tengan ese interés. ¿Qué va a pasar con el tren, ministro? Claro, la reactivación del tren debe tratarse con urgencia. Este proceso está liderado por el secretario de Alianzas Públicos-Privadas, Roberto Salas, y también por el ministro Marcelo Cabrera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Okay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando arrancó nuestro gobierno, la empresa Ferrocarriles de Ecuador se encontraba en proceso de liquidación.
se estaban liquidando los activos no productivos. Y aquí sí quisiera especificar de qué se trata esto. El tren reportó pérdidas de más de 20 millones de dólares. Le debía a los jubilados, le debía a sus proveedores, tenía que devolver boletos a los clientes que habían comprado los tickets, entre otros pasivos. Ahora, para poder cubrir esos pasivos, necesitaba vender los bienes no productivos. ¿Cuáles son los bienes no productivos? Los escritorios, computadoras, cámaras fotográficas, resma de papel. Tiene terrenos que nada tienen que ver con la operación del tren, por ejemplo. Entonces tenía que liquidar todos estos bienes no productivos para poder pagar los pasivos. Para luego trasladar los activos productivos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si no me equivoco, fue en el mes de diciembre, que recién terminó gran parte de la liquidación, se trasladaron los activos no productivos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en este momento el ministro Cabrera con el secretario de Alianzas Públicos-Privadas está trabajando en el proceso para poder crear una alianza público-privada que opere el tren y que no le cueste 20 millones a los ecuatorianos cada año con esta operación. Pero es importante aclarar que este proceso sigue en marcha. Justamente en la ley de inversiones había un capítulo muy importante para mejorar y agilizar los procesos de alianzas públicos-privadas, pero lastimosamente la Asamblea lo rechazó. Pero el gobierno del Encuentro seguimos creyendo que el tren debe reactivarse y estamos trabajando para lograrlo. Ahora, ministro, también hay otra circunstancia. Hoy el beneficio de disminuir el IVA del 12 al 8% en determinadas temporadas comerciales o de feriados, que es una facultad del Ejecutivo, está incluida en el nuevo esquema tributario vigente. Hay dos proyectos para la derogatoria de esta ley tributaria en el Parlamento. Significa que si eso prospera y llegaran a aprobar la derogatoria de este nuevo esquema tributario, desaparecen también estos incentivos o esta facultad que hoy tiene el presidente. Efectivamente, esperemos que eso no suceda, como lo he presentado en cifras. Estos incentivos tributarios, como la disminución del IVA del 12 al 8%, son para poder reactivar la economía del país y principalmente el sector turístico, que ha sido el más golpeado por la pandemia. Además, dentro de la ley tributaria y se incluyeron varios beneficios tributarios para el sector turístico. Por ejemplo, que el sector turístico pueda reestructurar sus deudas con el SRI y el IES hasta por 4 años sin cuota inicial. Que las pérdidas del 2020 y el 2021, es decir, durante la pandemia, que registraron todas las empresas de turismo, puedan descontarlas al impuesto a la renta hasta por 10 años. Que los extranjeros que lleguen a hospedarse al Ecuador tengan automáticamente IVA 0% en los hoteles, porque es un servicio que estamos exportando y estamos inyectando dinero a nuestra economía. Y por último, la disminución del IVA del 12 al 8% en 12 días del año para poder fomentar el turismo doméstico. Entonces, ya he presentado con cifras los resultados de estas medidas y no podemos dar pasos hacia atrás. Nuestro sector no puede dar más pasos hacia atrás. No podemos. La pandemia nos golpeó fuertemente y hay que seguir para adelante. Muchas gracias. Era el ministro de Turismo, Nils Olsen, que estuvo aquí en Contrapunto dando detalles de la proyección para este Viernes Santo, en el que nuevamente el Ejecutivo ha dispuesto la disminución del IVA del 12 al 8% para incentivar el turismo local. Que tenga un excelente día lunes, ministro. Excelente semana, Jorge y Edison. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente, Éxito saludos en su ministerio, señor Nils Olsen. Muchísimas gracias. Un abrazo.